esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el Calvario, su dolor, amor y paz, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad. Oh Dios, mi Dios, tú eres el pan. Ahora invitamos a los panelistas, obispos del Perú, para seguir profundizando estos temas. Presentamos a Monseñor Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo. También a Monseñor Miguel Irizar Campos, obispo del Callao. Y a Monseñor Emiliano Cisneros Martínez, obispo de Chachapoyas. En primer lugar, agradecer encarecidamente las ponencias de Monseñor Ricardo Blázquez y del señor Cardenal Carlos Amigo, porque ciertamente nos han motivado a vivir aquello que es esencial, que es el encuentro con Jesucristo como discípulos misioneros de Él. Yo diría que en estos minutos que tengo, quiero ser una caja de resonancia de aquello que me parece fundamental en este contexto del Día de la Familia en este Congreso Eucarístico Nacional. Yo recuerdo que una de las preguntas que Su Santidad Benedicto XVI nos dirigiera al inicio de la quinta conferencia, nos hizo esta pregunta, entre otras muchas: ¿qué nos da Cristo? Y él mismo responde: nos da una familia, la familia de Dios. Por eso reitero este agradecimiento tanto a Monseñor Ricardo Blázquez como al Cardenal Carlos Amigo, porque nos han hecho sentir de verdad parte de la familia de Dios hoy en este contexto, sin preguntarnos por el futuro, como nos decía, ni también tener la nostalgia del pasado, vivir hoy en esta hora de Cristo. Yo diría que lo primero que tengo que subrayar de las dos ponencias, especialmente comenzando por Monseñor Ricardo Blázquez, es que ha centrado en aquello que es esencial en la iniciación cristiana, que tiende a formar a Cristo en nosotros. Para mí esto es muy importante, que todos nosotros reflexionemos, que con otras palabras el Cardenal Carlos Amigo lo ha dicho,
si no tenemos claro la meta, que es Cristo, el camino se hace muy complejo y muy difícil. Pero esta tendencia a formar a Cristo en nosotros se hace por este conocimiento progresivo de esta iniciación en la vida cristiana, por el conocimiento y la vivencia personal de Jesús. Sabemos muy bien que desde el punto de vista bíblico el conocer va mucho más allá de lo racional. Es tener una vivencia muy personal de Jesús. Aquel que conoce a Cristo nunca lo va a dejar por más tormentas que haya en nuestra vida. Por eso la meta da sentido al camino. Y lo que sí ciertamente estamos de acuerdo, y la experiencia en Aparecida lo ha indicado, es que si hay algo que tenemos que transmitir es la alegría de ser llamados a anunciar el Evangelio. Esta alegría tiene que estar metido por toda nuestra vida, una alegría incluso en esa vivencia del misterio pascual. Y así nos vamos configurando con Cristo, nos estamos haciendo santos, y esa es la vocación fundamental dentro de la iniciación cristiana, que desde el principio nuestra meta es ser santos, es decir, ser otros Cristos, fieles a la voluntad del Padre. Y creo yo que ahí está lo fundamental que Monseñor Ricardo ha indicado. Es cierto que en Aparecida hablábamos de esta iniciación cristiana muy fragmentada, en términos mucho más, más sencillos, más catequéticos. Yo siempre hablo de la pastoral del canguro, es decir, hay un buen grupo que se bautiza y después da un gran salto hasta la primera comunión, de ahí un salto cada vez menor a la confirmación y de ahí otro salto hasta el matrimonio para un grupo muy reducido y está en cuestión. Hay una pastoral fragmentada y creo yo que la propuesta que nos han hecho los dos expositores, coincidente con las orientaciones de Aparecida, nos hablan de esta nueva evangelización que exige una iniciación cristiana profunda y constante. Y lo primero es el anuncio gozoso del querigma, es decir, el anuncio salvífico en la persona de Cristo. Y para eso la centralidad de la palabra de Dios. Y como ha dicho muy bien el cardenal Carlos Amigo, nosotros somos la voz, yo diría, que clama muchas veces en el desierto, como Juan Bautista, pero solo Cristo es la palabra eterna de Dios. Una palabra viva, palpitante, que nos cuestiona, que nos anima, que nos fortalece, que nos hace mirar no solamente con esperanza el futuro, sino también, yo diría, vivir lo que ya la Eucaristía como sacramento del amor nos presenta. Por eso yo diría que lo más esencial es vivir la hora de Jesús, como muy bien ha resaltado Monseñor Ricardo. Es la hora de la prueba. Y en la vida tenemos constantemente pruebas, y pruebas no de sufrimiento por el sufrimiento, sino pruebas de amor, de purificación de nuestra fe, de nuestra esperanza. Y por eso, llegada su hora, Jesús pone toda su confianza en el Padre. Yo creo que la iniciación cristiana no solamente tiene que tener el contenido de la fe, sino más bien la vida misma de la fe que pone todo creyente en Jesús. Otra cosa que me ha llamado la atención
la exposición de Monseñor Ricardo, es que celebramos la Eucaristía en medio del mundo, con los avatares propios, con las circunstancias propias que vivimos hoy en el Perú y en el mundo. Pero celebramos también en medio de la creación de Dios, de la naturaleza como casa común, y esa relación íntima, exhortación apostólica posinodal del Sínodo de la Eucaristía, hace referencia explícita entre Eucaristía y la teología de la creación. Pero lo que más importa señalar es lo que San Alberto Hurtado, y es citado en el documento de Aparecida cuando se habla de los presbíteros, él decía que mi vida es la Eucaristía. Es decir, toda mi vida está centrada en el sacramento de la Eucaristía. Pero él mismo decía, pero la misma Eucaristía prolongada en mi vida es lo que da sentido a mi ser y a mi actuar. Prolongar la Eucaristía. Es decir, vivir esta presencia constante eucarística en cada uno de nosotros. Y por último, Monseñor Ricardo decía, en la Eucaristía somos llamados a superar el individualismo y ser constructores de paz. Esta paz que solamente Cristo Eucaristía nos puede dar. El cardenal Carlos Amigo, creo que es algo que tenemos que realzar, es que no se puede realizar en solitario el camino, sino con Cristo y con los hermanos. La Eucaristía construye la comunidad y por eso este misterio de la encarnación de Cristo se hace cada vez más palpable en el sacramento de la Eucaristía. Yo creo que hay una llamada muy fuerte a la esperanza, a esa esperanza que no defrauda. Por eso podríamos concluir lo que el mismo cardenal Carlos Amigo decía, que nuestra Iglesia se siente interpelada para renovar y revitalizar desde nuestra fe en Jesús la vida y la misión hoy de la Iglesia. Y la esperanza del discípulo, y creo que es una nota muy novedosa, pero también muy actual, la esperanza del discípulo no es simplemente aguardar, esperar, es vivir ahora y aquí lo que se nos anuncia por medio de la Eucaristía. Formamos una sola Iglesia gracias a este sacramento. Este sacramento de la Eucaristía, como todos los sacramentos, es el único sacramento que después de la segunda venida de Jesús va a continuar en plenitud. Todos los demás sacramentos, excepto la Eucaristía, desaparecerán. El único que queda y que queda para siempre en plenitud es el sacramento de la presencia eterna de Cristo, el pan y el alimento para todo caminante. Y en ese sentido podemos decir que el pan de Cristo eucarístico es el pan de los que experimentan la debilidad, los que experimentan también la necesidad de caminar con Jesús y con la Iglesia para hacer cada vez más presente el reino de Dios. Quisiera terminar en 2 minutos que me quedan, simplemente hacer una referencia al documento de Aparecida, que en la segunda parte fundamentalmente se habla de este tema de la iniciación de la vida cristiana con mayor detalle. Se hace mucho énfasis en el encuentro personal de Jesús. Desde el inicio tenemos que presentar la totalidad de Cristo que entusiasma al niño, al joven, al adulto, al anciano, incluso a los que están sufriendo, para poder decir vale la pena ser cristiano, vale la pena iniciarse en esta catequesis cristiana
y hacer una catequesis permanente. ¿Cuáles serían los aspectos del proceso de formación? En primer lugar, este encuentro personal con Jesucristo. En segundo lugar, esta conversión constante, y el sacramento de la reconciliación es el sacramento de la gracia y de la alegría. El discipulado es el dejarse interpelar constantemente por la palabra de Dios, que nos hace vivir en comunión unos con otros, aun cuando somos muy diversos. Y ese es el milagro eucarístico en la Iglesia, buscar la unidad en esa diversidad de carismas, diversidad de procedencias, pero somos uno. Solo así, cuanto mayor sea la comunión, más eficacia se tendrá en la misión. Para ello, termino, la formación tiene que ser integral, querigmática y permanente, atenta a las diversidades en sus dimensiones humana y comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral, misionera. Creo yo que es un regalo muy grande estar participando en este Congreso Eucarístico Nacional con esta dimensión de que somos parte de la familia de Dios, y la familia, la pequeña iglesia doméstica, tiene que ser escuela de fe, escuela de iniciación en la vida cristiana. Gracias. Un saludo muy especial de los hermanos del sur que viven realmente una situación, como saben ustedes, tan sufriente. Yo he podido visitar el otro día con la comitiva oficial de la Iglesia y con el cardenal Bertone, Pisco e Ica, no el resto. Vivimos en esa tensión aquí, se da una circunstancia, no sé si dolorosa o trágica, pero real. La Iglesia vive y crece por la Eucaristía. Yo no entraré tanto en comentarios a las ponencias. Voy a poner, no digo algo de lo mío, algo de lo que había pensado. Y ante todo, evocar la figura admirable y entrañable, figura eucarística del siervo de Dios Juan Pablo II, que nos regaló como testamento casi los dos grandes documentos, Ecclesia de Eucaristía y Mare Nobiscum Domine. Y acaso el primer pensamiento, Juan Pablo II nos invitó a ese asombro eucarístico para que nunca dejemos de admirar el misterio admirable del sacramento de la Eucaristía. Él hacía esta sencilla confesión personal: dejadme que con íntima emoción en vuestra compañía y para confortar vuestra fe os dé testimonio de fe en la Sagrada Eucaristía, su propio testimonio. Y ahí agregaba el canto que aquí ha resonado maravillosamente, Ave verum vere o verum corpus natum de María Virgen. Invitaba a contagiar este asombro eucarístico a toda la Iglesia, pero sobre todo a los sacerdotes, que acaso a veces ya no guardamos ese asombro eucarístico. El tema que quiero tocar ahora brevemente es el tema de la centralidad del Día del Señor, el domingo, el Día de la Eucaristía. Y Juan Pablo II igualmente dedicó todo el documento Dies Domini y lo volvió a recalcar sobre todo en su documento Mane Nobiscum Domine. Y él nos decía, es de desear vivamente que este año se haga un especial esfuerzo por redescubrir y vivir plenamente el domingo, el Día del Señor, el Día de la Iglesia. Y al final decía, aunque el fruto de este año fuera solamente avivar en todos, en todas las comunidades cristianas, la celebración de la misa dominical e incrementar la adoración eucarística fuera de la misa, este año de gracia habría conseguido un resultado significativo. Creo que es importante que de este congreso salga otra vez ese mismo compromiso que nos ponía al final del año
de la Eucaristía. Sobre la misa dominical, yo así, después de 35 años de obispo en el Perú, tengo algunas inquietudes como todos ustedes. Y el Papa lo decía en su discurso inaugural a la quinta conferencia. Hemos de motivar a los cristianos para que participen en ella efectivamente y, si es posible, mejor con la familia o en la familia. Y el mismo Santo Padre nos pedía ahí que los cristianos experimenten que no siguen a un personaje de la historia pasada, sino a Cristo vivo, presente en el hoy y en la hora de sus vidas. Y por eso la celebración dominical de la Eucaristía ha de ser el centro de la vida cristiana. Y aquí tengo yo mis interrogantes. Todos nosotros, pastores, sacerdotes, fieles, somos conscientes de lo que ocurre en nuestra patria, en las parroquias urbanas, en las parroquias rurales del Perú, en lo que significa la participación en la misa dominical. Aunque no tengamos estadísticas oficiales respecto al porcentaje de los que acuden a la misa dominical, ¿podemos hablar acaso de un aproximado de un 10% o menos del 10%? Tendríamos que diferenciar, sí, las parroquias urbanas y rurales. Hablo de mi primera experiencia como obispo misionero en la selva, en Yurimaguas, en un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados. Me dolía en el alma no poder dar la Eucaristía a las comunidades dispersas, ribereñas o nativas. Con pocos sacerdotes era imposible. Teníamos que limitarnos a la celebración o a la liturgia de la palabra por nuestros catequistas o animadores de comunidades cristianas, pero estaban en buena parte privados de la Eucaristía dominical. Y esta realidad no es solo amazónica de la selva, es también en gran parte de nuestra iglesia en la sierra peruana, donde tampoco tienen muchos esa oportunidad, porque no hay ni sacerdotes ni Eucaristía dominical. Pienso que nadie pensará lo contrario, porque esa es la realidad. El documento de Aparecida hace una referencia a este hecho a nivel latinoamericano, en el número 253, y a las miles de comunidades con sus millones de miembros que no tienen la oportunidad de participar en la Eucaristía dominical, queremos decirles con profundo afecto pastoral que también ellos o ellas pueden y deben vivir según el domingo. Es un buen deseo. Y al final les dice, exhortamos a los fieles a anhelar la participación plena en la Eucaristía dominical, por lo cual también les alentamos a orar por las vocaciones sacerdotales. Sin sacerdotes no hay Eucaristía. Y el Papa Benedicto XVI, otra vez, en ese discurso inaugural, volverá a decir que realmente cada domingo, cada Eucaristía, es ese encuentro personal con Cristo. Y cuando él da la aprobación, la autorización para la publicación del documento de Aparecida, vuelve a decir, entre otras cosas, he leído con particular aprecio las palabras que exhortan a dar prioridad a la Eucaristía y a la santificación del Día del Señor. Después de la experiencia que decía yo de la selva, hoy estoy en un territorio que se llama Callao. Saluda el Callao a Chimbote, Puertos de Mar los dos. Y he pasado de un territorio de misión grandísimo al territorio más pequeño como diócesis que tenemos en el Perú, que se llama Callao. Solo 140 kilómetros cuadrados, de los cuales los habitables son apenas 70. Sin embargo, casi con 1 millón de habitantes. Ahí tengo el privilegio y la suerte. En las 49 parroquias todas tienen sacerdote y algunos tienen 2 sacerdotes. Y no obstante que 60 sacerdotes incardinados en el Callao los hemos enviado en misión a otras jurisdicciones del Perú y fuera del Perú. Sin embargo, ahí mismo yo tengo retos, o tenemos retos como este. Crece una zona que se llama Ventanilla y surge el fenómeno de Pachacútec, con más de 100.000 personas en el Arenal. Ahí les digo ya no lo que deseo, lo que estamos haciendo, para que la Eucaristía no falte a esos fieles. Y para eso hemos tratado de hacer un programa pastoral y social completo. No voy a describir ahora todo eso, es imposible. Pero desde el inicio hemos destinado sacerdotes jóvenes a esa tierra de misión. Nos hemos empeñado en levantar capillas y también 2 grandes templos, ya grandes. Queremos que sean templos visibles,
donde los fieles católicos encuentren su identidad. Pero es fundamental la Eucaristía, porque si no nos quedamos otra vez solo con la palabra y sin la Eucaristía. También los sagrarios son fundamentales. Y procuramos que de la misa dominical puedan pasar incluso a la misa diaria, porque de esa manera haremos la cultura cristiana de lo que es la centralidad de la Eucaristía. Y ahí sí nos acompaña la Virgen María. Acabamos de concluir el año mariano jubilar en el Callao por los 400 años de la presencia de la Virgen del Carmen en la Legua. Y la Virgen ha visitado todas las parroquias del Callao. Y en todas ellas, casi en todas, ha estado el obispo. Y mi prédica ha sido Iglesia Apostólica, Iglesia Eucarística, Iglesia Mariana. Es nuestra señal de identidad dentro de los grupos y sectas que tenemos en torno. El otro tema, Eucaristía, fuente de solidaridad, está en la Mane Nobiscum Domine. Juan Pablo II, la Eucaristía no solo es expresión de comunión en la vida de la Iglesia, es también proyecto de solidaridad para toda la humanidad. Y de su propia experiencia pastoral nos decía, el cristiano que participa en la Eucaristía aprende de ella a ser promotor de comunión y de paz en las circunstancias concretas de la vida. Y el último titular de su Mane Nobiscum Domine era al servicio de los últimos, o sea, de los pobres. Juan Pablo II pone un acento muy especial. Expresaba su preocupación por la autenticidad de nuestras Eucaristías y decía, un compromiso activo en la edificación de una sociedad más equitativa y más fraterna, que nos ha vuelto a poner también como acento el Papa Benedicto XVI en Aparecida. Y por eso el siervo de Dios Juan Pablo II nos pedía que el año de la Eucaristía fuera realmente incisivo y concreto nuestro compromiso. ¿Por qué?, nos preguntaba. En el año de la Eucaristía, aquí digo, en el año de este Congreso Eucarístico Nacional, ¿por qué no hacer de este año un tiempo en que las comunidades diocesanas y parroquiales se comprometan especialmente a afrontar con generosidad fraterna algunas de las múltiples pobrezas de nuestro mundo? Aquí sabemos cuáles son las pobrezas, las viejas, las permanentes o ahora el terrible problema del terremoto en el sur del Perú. Yo pienso como ustedes sobre el compromiso que tenemos los pastores y fieles del Perú para afrontar con generosidad esas situaciones de pobreza, de marginación y exclusión. Y para eso, Juan Pablo nos diría, no podemos hacernos ilusiones. Por amor mutuo y en particular por la atención a los necesitados, se nos reconocerá como verdaderos discípulos ahí, en la realidad concreta, en los rostros sufrientes que tenemos en torno a nosotros. Como presidente de Cáritas, en el plan pastoral o estratégico de Cáritas y en los planes diocesanos, hermanos, si no aterrizamos en las Cáritas parroquiales, no salimos. Y nuestra comunidad eucarística tiene que ser la comunidad de la caridad, no esperar de un organismo superior, llámese diocesano, nacional o internacional. No es la Cáritas Internationalis, sino la Cáritas Parroquialis. Eso es fundamental. Y para eso el voluntariado. Nosotros tenemos los recursos humanos, tenemos los locales parroquiales. Solo nos falta poner en acción el compromiso de la comunidad que realmente desde el altar sirve a los pobres y ahí utilizamos la imaginación y la creatividad de que nos hablaba Juan Pablo II y Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Y por último, esta cita puntual del Papa Benedicto XVI justamente en Aparecida en su discurso. El encuentro con Cristo en la Eucaristía suscita el compromiso de la evangelización y el impulso a la solidaridad. Despierta en el cristiano el fuerte deseo de anunciar el Evangelio y testimoniarlo en la sociedad para que sea más justa y más humana. Por desgracia, en Aparecida eso está fuerte, nuestra sociedad latinoamericana no es justa y muchas veces tampoco humana. De la Eucaristía, continúa el Papa, ha brotado a lo largo de los siglos un inmenso caudal de caridad, de participación en las dificultades de los demás, de amor y de justicia. Solo de la Eucaristía brotará la civilización del amor,
que transformará América Latina y el Caribe para que, además de ser el continente de la esperanza, sea también el continente del amor. Y termino. Sigan siendo solidarios con los hermanos del sur. Yo tengo que dejar el Congreso Eucarístico y seguiré el Congreso Eucarístico con el Congreso de la Caridad que tenemos pendiente en el sur del Perú, allí en Ica, allí en Pisco, allí en Cañete o allí en Huancavelica. Saludos de los hermanos del sur. Quiero comenzar saludando en primer lugar al señor Cardenal Arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo, a toda la Iglesia de Chimbote, aquí presente y sobre todo con la presencia de su pastor, Monseñor Ángel Francisco Simón, y a todos los hermanos que han llegado de todas las comunidades cristianas del país. Por supuesto también a los hermanos que han llegado de otros países, Monseñor Ricardo, Monseñor Julián, y no sé si me dejo por ahí algún otro. En el comentario que voy a presentar, quiero reflexionar sobre la iniciación cristiana a la luz del documento de Aparecida. Voy a echar una mirada breve a la experiencia de las comunidades cristianas en nuestra América en las últimas décadas y sobre todo me voy a fijar en esa tarea que tenemos por delante a la luz de ese plan de pastoral que es el documento de Aparecida. El Concilio Vaticano II se propuso entre sus objetivos el de acrecentar cada vez más la vida cristiana entre los fieles y para ello promovió la reforma y el fomento de la liturgia y en concreto la reforma y el fomento de la liturgia de los sacramentos. Al tratar de la reforma de los sacramentos, la Constitución sobre la liturgia se centró sobre todo en una reforma de los ritos, de suerte que facilitara la participación consciente, activa y fructífera de la comunidad. En este documento no se hace mención alguna a preparación a las celebraciones sacramentales, práctica que no era habitual en esa época, hablamos hace 4 décadas y media, y únicamente al tratar de la confirmación se pide que la revisión ponga de manifiesto con mayor claridad la íntima conexión de este sacramento con toda la iniciación cristiana, al hablar de la confirmación. Los mayores recordarán que en ese tiempo, previo al Concilio Vaticano II y en los años inmediatamente posteriores, el bautismo se celebraba cuando lo pedían los padres, inmediatamente después, la confirmación cuando tenía lugar la visita pastoral y únicamente para la primera comunión había una preparación especial para el sacramento. Será en la aplicación y el desarrollo del concilio donde se pone en marcha una catequesis previa a los sacramentos y en concreto a los sacramentos de la iniciación cristiana. La segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín en 1968, se propone aplicar el Concilio Vaticano II a la realidad del continente latinoamericano. En el capítulo 6 anota la preferencia que ha tenido hasta ese momento la pastoral de conservación, basada en la sacramentalización. Sin embargo, en el capítulo 8, que se ocupa de la catequesis, ya afirma que ésta tiene que ser eminentemente evangelizadora. Y ahí mismo apunta a una revisión de la pastoral de la confirmación, así como de nuevas formas de catecumenado en la catequesis de adultos, insistiendo en la preparación de los sacramentos y en la promoción de catequistas laicos, preferentemente originarios de cada lugar. El texto más explícito se expresa de esta manera: a fin de que los sacramentos alimenten y robustezcan en la situación presente de Latinoamérica, se aconseja establecer, planificar e intensificar una pastoral sacramentaria comunitaria,
mediante preparaciones serias, graduales y adecuadas para el bautismo, estas destinadas a los padres y padrinos, en el caso del bautismo de los niños, y también para la confirmación, la primera comunión y el matrimonio. Se iniciaba así un camino de largo recorrido llamado a producir frutos de evangelización y catequesis al servicio de la Iglesia. La Conferencia de Puebla, celebrada 11 años después, recoge ya como parte de la vida y quehacer de la Iglesia la catequesis presacramental, y Santo Domingo, en 1992, hace suyo el llamado del Papa Juan Pablo II a una evangelización nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, capaz de formar hombres y comunidades maduras en la fe y dar respuesta a las nuevas situaciones que vivimos. Era consciente la Conferencia de Santo Domingo de ese divorcio existente entre la fe y entre la vida de muchísimos de los cristianos de nuestras comunidades, y también de la urgencia de una catequesis querigmática y misionera que lleve el primer anuncio y también la catequesis al hombre de hoy. Podemos decir con agradecimiento a Dios que fruto de este camino de renovación que se inicia con el Vaticano II y con las conferencias del Episcopado Latinoamericano, segunda, tercera y cuarta, es la institución en muchos lugares de un proceso de catequesis previo a la celebración de los sacramentos de la iniciación cristiana, cosa que no se daba antes y que ahora forma parte de prácticamente todos los planes pastorales diocesanos. Pero también tenemos que anotar que la acogida de estas propuestas pastorales es desigual. No todas las diócesis, ni todas las parroquias, ni todos los sacerdotes asumen el plan de preparación presacramental. Y también nos damos cuenta que la actitud de los fieles, que son los supuestamente beneficiarios de esta renovación pastoral, tampoco responden todos de la misma manera. Hay personas que aceptan con gratitud esta oportunidad que se les brinda para profundizar en su fe y descubrir sus riquezas. Pero hay, creo que podemos decir, muchos más que se resisten a ese cambio que les exige dar algo de su tiempo y nuevas actitudes de fe. Y no faltan quienes, por no aceptar estas exigencias, aparte de otras consideraciones, van demorando y retrasando indefinidamente la celebración de los sacramentos, trayendo como consecuencia una menor participación numérica en los sacramentos de la iniciación cristiana. Nos damos cuenta cómo el bautismo se va retrasando cada vez más, que incluso son cada vez menos los que se bautizan o más los que quedan sin bautizar, y algo parecido ocurre con el resto de los sacramentos. Como contrapartida a esto hay que reseñar una integración creciente de los laicos en la misión de la Iglesia en la línea del Vaticano II. Personas de la ciudad, de los pueblos y de los campos, que han asumido un compromiso evangelizador y una participación activa en la catequesis. Me imagino que muchísimos de los laicos que están aquí presentes, si no todos, son de estos laicos que han encontrado su lugar en la Iglesia y están participando en este camino de renovación, con el cual la fe tradicional va dando lugar a una más personal, comprometida y comunitaria. Paso ahora a mirar un poquito la iniciación cristiana a la luz de Aparecida. Y comienzo recordando lo que ya apuntaba Santo Domingo: las insuficiencias de la vivencia de la fe en nuestros pueblos y la lentitud en los procesos de renovación. Y alentaba ya la nueva evangelización que el Papa proponía, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Cuando Aparecida trata de leer los signos de los tiempos, constata la aparición de tiempos nuevos marcados por grandes cambios de alcance global. Estos cambios, que tienen una incidencia grande en la vida de las personas, la tienen también en la vivencia de la fe de las gentes de nuestro continente. En este contexto, se recoge allí, se va oscureciendo el sentido de la vida
tan ligado al sentido religioso. Se pone a prueba la religiosidad popular, que ha jugado un papel orientador en la vida de los creyentes, y se va perdiendo la transmisión cultural de la fe que ha formado parte de nuestra tradición religiosa. Todo esto apunta a la necesidad de un cambio de estrategias en la pastoral de la Iglesia. Lo señala el documento de Aparecida en el número 12. Me parece que es un número muy importante para caer en la cuenta de la realidad que estamos viviendo y de sus deficiencias. Me voy a permitir leerlo. Dice así: no resiste los embates del tiempo una fe católica reducida a bagaje, a elenco de algunas normas y prohibiciones, a prácticas de devoción fragmentadas, a adhesiones selectivas y parciales de las verdades de la fe, a una participación ocasional en algunos sacramentos, a la repetición de principios doctrinales, a moralismos blandos o crispados que no convierten la vida de los bautizados. Y más adelante se nos dice que esta realidad constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Y como consecuencia, también se anota en el mismo documento que la Iglesia necesita una fuerte conmoción. ¿Cuál es la propuesta pastoral de Aparecida? Recoge aquella que nos proponía el Papa Juan Pablo II: recomenzar desde Cristo. Y la propuesta la formula de esta manera: repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia la misión de la Iglesia en las nuevas circunstancias latinoamericanas. Hacer de todos los bautizados discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Si ustedes van leyendo el documento de Aparecida, verán que es como el común denominador o como el hilo que va dando unidad a todo el documento. Discípulos y misioneros de Jesucristo, o como se dice en algunos lugares, discípulos misioneros. También se nos indica ahí que serán necesarias nuevas formas de acercamiento a los fieles en nuestra práctica pastoral. Ir en busca de los católicos que ya no vienen, que son muchos, y casi parece que cada vez más. Ayudarles a descubrir la vocación a la santidad, nos lo recordaba también Monseñor Pedro Barreto, y una catequesis que inspire la vida de los laicos, que les lleve a una vida coherente, que les dé la identidad católica, les haga sentir su pertenencia a la Iglesia e influya positivamente en las relaciones con los no católicos. Todo esto exige asumir la formación de los discípulos y misioneros no con acciones ocasionales, más impuestas que buscadas, sino como un proceso. ¿Cuál es el itinerario formativo que propone Aparecida para toda la comunidad cristiana, que tiene que ser toda ella discípula y toda ella misionera? En el capítulo 6 tiene por título este que acabo de enunciar: el itinerario formativo de los discípulos misioneros. Y bajo el subtítulo de una espiritualidad trinitaria del encuentro con Jesucristo, nos recuerda las palabras del Papa Benedicto, cuando dice que no se comienza a ser discípulo por una decisión ética o por una idea, por una gran idea, sino por el encuentro con el acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esta idea es clave para entender el espíritu y el programa que deriva del documento de Aparecida. La categoría de encuentro adquiere una importancia muy grande en este planteamiento, que se inspira en el Evangelio y en la experiencia de muchísimos cristianos. Esta experiencia religiosa de encuentro personal con el Cristo vivo no se da de una vez para siempre, sino como un proceso que hay que ir cultivando permanentemente, y también los pobres, afligidos y enfermos.
O sea que necesitamos llegar a esa experiencia de encuentro vivo con Jesucristo, tanto podemos decir de las puertas de la iglesia para adentro, donde nos encontramos con el Señor, con su palabra y con su cuerpo, pero también de las puertas para afuera, donde hay tantas instancias y tantas personas que nos ayudan a descubrir al Cristo vivo presente en nuestros hermanos. Este ideal de vida en Jesucristo como experiencia vivida obliga a un replanteamiento de la pastoral de la iniciación cristiana y de la catequesis en su conjunto, y creo que es una de las grandes novedades también del documento de Aparecida. Es preciso recorrer un camino, no me atrevo a llamarlo nuevo, porque entronca con todo lo mejor de la tradición cristiana de todos los tiempos, para que podamos llegar a ser esos cristianos nuevos, discípulos y misioneros de Jesucristo, que responden también a lo mejor de la tradición cristiana. Discípulos y misioneros santos los encontramos en los 20 siglos de la Iglesia. Entonces, pues, no se trata de inventar nada, sino de reencontrarnos y recoger lo mejor de la tradición y de la experiencia de la Iglesia a lo largo de su historia y darle vida en el presente y también en el futuro inmediato. Las palabras con las que se introduce y justifica el acápite de la iniciación a la vida cristiana y a la catequesis permanente son muy directas y expresivas, y también nos hablan de la realidad y de las carencias de nuestras comunidades y de nuestros fieles. Dice así en el número 286. Son muchos los creyentes que no participan en la Eucaristía dominical, ni reciben con regularidad los sacramentos, ni se insertan activamente en la comunión eclesial. Este fenómeno nos interpela profundamente a imaginar y organizar nuevas formas de acercamiento a ellos, y constituye un gran desafío que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y cómo estamos alimentando la vivencia cristiana. Después de señalar que en muchas partes la iniciación cristiana ha sido pobre y fragmentada, añade: o educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos con nuestra misión evangelizadora. Lo voy a repetir. O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo e invitando a su seguimiento, o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora. El número 287, para los que ya tienen el documento de Aparecida y para que los que lo vayan a conseguir enseguida. La respuesta a esta situación pasa por la iniciación cristiana y la catequesis permanente, lo que supone un nuevo enfoque a toda la formación cristiana. La preparación a los sacramentos de la iniciación no podrá ya reducirse a las llamadas catequesis presacramentales, sino que tendrá que formar parte de un nuevo planteamiento en el que la preparación a esos sacramentos llegue a ser una verdadera iniciación, no entendida solo ni principalmente como la adquisición de unos conocimientos, sino como una iniciación y desarrollo progresivo de esa experiencia de encuentro con Jesucristo vivo, camino de conversión, de comunión y de solidaridad, que vaya transformando la vida y la realidad en que se inserta, haciéndonos verdaderos discípulos y misioneros de Jesucristo al servicio de la vida plena de nuestros pueblos. Voy a terminar. Voy a decir una palabrita. Al final decía que Aparecida quería ser y espera que ese acontecimiento sea un Pentecostés para la Iglesia en América Latina, por supuesto bajo la acción del Espíritu Santo, pero también con la colaboración de todos, y en este todos quiero resaltar sobre todo la acción, la presencia de los laicos individualmente considerados y en las distintas organizaciones.
esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. En el Calvario, su dolor, amor y paz, cuerpo y sangre convertidos en el pan de la unidad, cuerpo y sangre convertidos